Ya, ¿están observando la diapositiva? Sí, ingeniero. Ya, listo, gracias. Bien, el día de ayer hemos visto este video. En el video que hemos visto el día de ayer era sobre el peine de Barton, ¿no? Entonces, y aquí tengo el ábaco que se ha utilizado en la exposición que dio ayer el ingeniero que editó ese video, ¿no? Observen aquí en el ábaco que está aquí en el lado derecho, en el eje de las abscisas, o sea, el eje X, ahí va la longitud del peine, ¿no? La longitud del peine. Y en el eje de las ordenadas o en el eje Y, ahí va la profundidad de la rugosidad. Entonces, el día de ayer utilizó un peine de 0.15 metros, ¿no? Es decir, 15 centímetros. Entonces aquí, para que quede claro, aquí en este ábaco, entonces tomamos ahí la mitad, o sea, 0.15. Y levantamos una perpendicular y vamos a tener aquí del 3, jalamos una paralela, o sea, una paralela al eje de las abscisas de 3. Y de ahí seguimos esta línea, ¿no? Seguimos esta línea y nos da, ¿qué línea da aquí? A ver, siguiendo este aquí, da 8, ¿no? 8 en el JRC, entonces de 6 a 8, y va a tener un puntaje de, aquí, de 8 a 10, y va a tener un puntaje de 5. Va a tener un puntaje de 5, ¿ya? Entonces, este 5, ¿dónde está? Aquí en lo que habíamos visto en la tabla del RMR. Estoy ahora con la diapositiva, con la 122. Sí, ya, listo. Entonces aquí dice, ¿no? En 5, aquí en el RMR, dice aquí el 5 es una superficie rugosa. ¿Y qué calificativo le dan en el RMR? Le dan un valor de 5 respecto a la rugosidad. ¿Ya? Respecto a la rugosidad. Bien, entonces siempre se tiene que ir así
enlazando, ¿no? Una clasificación con otra para que se pueda obtener, ¿no? Mejores resultados, ¿no? Mejores resultados. Entonces, este cuadro es importante porque aquí está el ábaco, donde está la longitud del peine versus la profundidad de la rugosidad. Y eso lo trasladamos a la escala que está al lado izquierdo. Y ahí nos va a determinar el puntaje, ¿ya? Es un ábaco que aquí en Barton se le utiliza bastante, solo sirve para determinar la rugosidad, nada más. ¿Ya? Es un ábaco para la rugosidad. Bien, para que quede claro ya más esto, a ver, vamos a hacer unos 2 ejercicios de... Una pregunta. Sí, sí, Si se usara otro peine, de ese peine de Barton que lo dijo, de una longitud más de 15 centímetros, sí, el resultado sería el mismo. sí, va a ser igual, va a ser igual, Ingeniero. sí, Ingeniero. porque aquí tienen, miren, en este eje, en el eje de las abscisas, hay de 50 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3, ¿no? Entonces, si fuese, por ejemplo, con 1 metro, si fuese con 1 metro, entonces, claro, como dijo ayer el expositor, tiene que ser en forma proporcional, ¿no? Hay que utilizar un peine que sea de acuerdo a esto, porque no siempre va a ser igual, ¿no? Imagínense que utilicemos un peine de 1 metro para esto, ¿no? Entonces, aquí lo ubicaríamos 1 metro. Subimos aquí la línea, la perpendicular, lo intersectamos con 3 y no nos va a dar. Aquí, ¿no? Aquí 1 y 3 milímetros. Entonces, no va a dar. No va a dar 6, no va a dar 8. ¿Por qué? Porque la longitud del peine tiene que ser de acuerdo a la longitud de la cara del que presente el macizo, ¿no? Entonces, como estas caras son pequeñas, en 15 centímetros sale toda la rugosidad. Entonces, si llevamos un peine de 1 metro, no va a representar, pues, en ese metro no va a estar toda la rugosidad de la cara. Entonces, tenemos que emplear un peine de acuerdo a la cara que presente donde se va a determinar la rugosidad. O sea, si la cara es pequeña, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un peine de 10, 15, 20 centímetros, no más, ¿no? Si son caras grandes, por ejemplo, de 1 metro, entonces tendríamos que utilizar que
el macizo tiene caras, pues, bastante grandes para determinar esta rugosidad. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a hacer un par de ejercicios. A ver, anoten, están observando esta diapositiva donde es el enunciado de un ejercicio. A ver, anótenlo en su cuaderno. Dice, en la siguiente tabla geomecánica, del Q de Barton se detallan los valores de los parámetros que se aplican para determinar el tipo de sostenimiento. Para determinar el tipo de sostenimiento que debemos aplicar, al macizo, donde vamos a abrir una labor. Le vamos a abrir una labor. Y en el campo se ha determinado esas características que presenta este macizo, ¿no? Se nota la descripción, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, se nota. Ya. A ver, tomen nota. Ya. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Dice, el RQD es, no se olviden que el RQD, ¿cómo se determina? Se determina bien en el campo o bien en el laboratorio, ¿no? Entonces, para este ejercicio
que no especifica, se ha determinado un RQD de 70%. 70%. Y con este valor, ¿qué calificativo le corresponde? Con 70%, ¿qué calificativo le corresponde? Regular. 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 Aquí está, ¿no? Dice de 50 a 75. Dice media, o sea, regular, ¿no? Regular. Ahora, vamos a ver el JN. El JN dice tres familias de diaclasas. ¿Qué puntaje? 9. 9. 9. ¿No? Luego, dice el número de rugosidad discontinuas. Aquí está. En la rugosidad dice que son discontinuas. Entonces, ¿a qué número corresponde? 4. 4. 4. Dice que es discontinua. 4. Luego, dice, ya hemos determinado ahora el JA. El JA. Para el JA dice que tiene alteraciones arcillosas. Dice, tiene alteraciones arcillosas. ¿Tres, ingeniero? ¿Qué? 3. 3, ingeniero. Alteraciones arcillosas. ¿Cuál es? Respecto al JA. 3, ingeniero. Alteraciones arcillosas. 2, ingeniero. A ver qué hice. Alteraciones de arcilla. La D, ingeniero. La letra D. Recubrimiento de arcillas. Limos, fracción. La C. Plano ligeramente presentan partículas arenor. A ver cuál sería. La D, ingeniero. La F. La F dice partículas arenosas, roca desintegrada, da libre de arcilla, ¿no? Entonces puede ser la letra F.
la letra F. O también podría ser la E, ¿no? Recubrimiento de arcillas blandas o de baja fricción. Entonces, ahí vas, y pequeñas cantidades de arcillas expansivas. ¿Qué cosa es una arcilla expansiva? Es una arcilla que está completamente alterada, ¿no? Entonces ahí creo que la calificación más exacta es la 4. ¿Y cuándo se dice que una arcilla es expansiva? Cuando expansiva viene de expander, ¿no? O sea, de crecer, de aumentar. ¿Y cuando la arcilla aumenta de volumen? ¿Cuándo? Cuando se le satura, ingeniero, con agua. Está saturado, ingeniero. Cuando está saturada. ¿Y a qué se denomina el cambio volumétrico de la arcilla? ¿Por qué esa denominación? ¿Por qué se denomina cambio volumétrico de la arcilla? ¿Por qué? ¿Por qué creen que se Porque denomina? se está alterando, ingeniero. No, se denomina cambio volumétrico de la arcilla. Este es un fenómeno que tiene la arcilla. Y alguien dirá, ¿y esto es algo importante? Sí. ¿Por qué? Porque la arcilla, ustedes como futuros ingenieros civiles tienen que tener mucho cuidado con esta arcilla, ¿no? Y en la arcilla este fenómeno es bastante importante del cambio volumétrico. ¿Por qué? Porque cuando la arcilla está saturada, está en presencia del agua, aumenta el volumen. Y cuando está en un ambiente completamente seco, disminuye el volumen. Entonces, a este fenómeno se le denomina el cambio volumétrico de la arcilla. ¿Ya? Tienen que tenerlo bastante, tienen que tener bastante cuidado. A ver, si por ejemplo, esta arcilla, ¿no? Que aquí vemos en la parte E, dice arcillas blandas o de baja fricción, y ahí están los caolines, ¿no? Los caolines. Entonces, sí, imaginariamente, ¿no? Esta arcilla nosotros la llegamos a consolidar imaginariamente en el tiempo, pasan varios cientos de años y esta arcilla se llega a consolidar, o sea, tiene una alta compactación y se va a convertir en una roca. ¿Y cómo se denomina esta, esta roca? ¿Cómo se denomina esa roca?
roca sedimentaria, ingeniero. No. Va a formar una roca ígnea. Ígnea va a formar. ¿Cómo se denomina esa roca ígnea? Se denomina un granito, ¿no? Un granito. Entonces, la consolidación de estas arcillas va a formar esta roca que tiene, el granito es una roca ígnea intrusiva, bastante competente y va a ser pues una roca plenamente que va a ofrecer garantía en una obra civil. Y la conjunción, la consolidación de las arenas va a dar origen a otro tipo de roca. ¿Cómo se denomina esa roca? Las arenas. Va a dar origen Sedimentarias, ingeniero. a una sedimentaria. ¿Pero cómo se denomina? La agrupación de arenas, la consolidación de arenas. ¿Cómo se denomina esa roca? Se denomina la arenisca. La arenisca, ¿no? Entonces, si tuviésemos esa fuerza, ¿no? De consolidar las arenas, por ejemplo, en una duna, lo llegamos a consolidar, o sea, que se unan por esa fuerza de la cohesión, entonces va a formar una arenisca, ¿no? Una arenisca. Entonces, no se olviden esto de la arcilla, ¿ya? Esa fuerza que tiene ese cambio volumétrico, ¿no? A ver, entonces le vamos a poner 4, ¿ya? 4 al JA. Ahora, al JW. Dice, para el JW, dice, tiene una afluencia media con lavado. Afluencia media con lavado. ¿Qué puntaje le damos? 0.66, ingeniero. La B. La La ingeniero. B. La B. 0.66. Y luego, para el SRF, dice, terreno en bloques muy fracturado. Terreno en bloques muy fracturado. 5, ingeniero. La G. Terreno en bloques muy fracturado. Efectivamente. 5. La G. Terreno en bloques y bastante fracturado. Listo. A ver,
¿Cuánto da ahora el Q? A ver, hagan. ¿Cuánto va a dar el Q? $22.66. No. Mucho. Ingeniero, ahí me sale 4.10. Debe ser todavía menos. 1.02, ingeniero. 1.02. 0.3, ingeniero, redondeando. Sí, 1.3, ¿no? No se olviden que tienen que hacer esto. El RQD, o sea, 70 que divide a, le hemos puesto a 9. Luego, el JR, ¿cuánto le hemos puesto? JR, ¿cuánto Cuatro. le hemos puesto? 4. Al JA, 4 también. 4. Luego, al JW, .66. Y al SRF, 5. Entonces, tienen que hacer esos cocientes. Multiplican los 3 cocientes y vamos a tener 1.0203 en ese 1.02, ingeniero. 03. 02. 1.02, ¿no? 1.026. Ya, y vemos dónde, qué calificativo tiene. Aquí, en esta tabla. 1.02. Entonces, ¿qué calificativo Una tiene? pregunta. Malo. ¿Qué Malo. Malo. Sí, tiene, de acuerdo al Q de Barton, entonces va a tener medio. No, perdón, malo, ¿no? Entonces, estos datos, ¿dónde los van a conseguir? En un mapeo geológico, ¿no? Ustedes van a ir al campo y van a determinar todas estas características, ¿no? Todas esas características, ¿ya? A ver, de este otro ejercicio, a ver, aquí hay otro ejercicio. Dice, en la siguiente tabla geomecánica del Q de Barton se detallan los valores, de los parámetros, que se aplican, para determinar el tipo de sostenimiento que debemos aplicar al macizo donde vamos a empezar una labor. Entonces, dice, para el RQD, 57%. 57%. El JN dice que tiene 3 sistemas
principales. El JR, o sea, referente a la rugosidad. Dice que son superficies onduladas, lisas. El número de alteración, el JA, con detritos arcillosos. El número de agua subterránea, el JW, dice que es una excavación completamente seca. Y de acuerdo al factor de reducción, tiene gran cobertura. Gran cobertura. Listo. A ver, vamos a empezar. Dice el RQD 57. ¿Qué calificativo le damos? Con 57. Media, ingeniero. Sí. Aquí está, ¿no? 57, media. Es una calidad. Están viendo la diapositiva, la 130, ahora estoy con la 137. ¿Sí? 137. Entonces, el RQD, como tiene 57, entonces media. Ahora el JN, ¿cuánto le damos? Nueve, ingeniero. Dice el JN, 3 sistemas principales. 3 sistemas principales. 9. 9. 3 familias o 3 sistemas. 9. Que sería para el JN. El JR ahora. El JR. Para el JR dice onduladas lisas. 2, ingeniero. 2. Sí, diaclás onduladas lisas. 2. Luego, para el JA. Para el JA dice con detritos arcillosos. Con detritos arcillosos. ¿Qué letra le corresponde? Con detritos arcillosos. ¿Qué cosa es un detrito? Son restos de una roca, ¿no? O sea, detrito es un pedazo de roca, ¿no? Pero de un diámetro bastante, de unos 2, 3 centímetros de diámetro, ¿no? Eso viene a ser un detrito. Entonces, ¿qué puntaje le damos? Para el JA.
¿Qué puntaje le damos? El 4. 6. O sea, la letra G. La letra G. Dice fuertemente consolidados, con rellenos de minerales arcillosos, no blandos, y inferiores a 5 milímetros, ¿no? Entonces, eso viene a constituir el detrito, ¿no? Entonces, con rellenos de minerales arcillosos. Entonces, ¿qué letra le corresponde? La letra G. G. La letra G. La letra G. Eso es respecto al JA. Luego, el JW. El JW dice, ¿no? Es una excavación completamente seca. Entonces, ¿qué le corresponde? 1. 1. 1. 1. Efectivamente, 1. Y finalmente, el SRF dice que es una gran cobertura. Es una gran cobertura. ¿Y cuánto le corresponde? Dice, es una gran cobertura. La letra K, ¿no? K, L o M. ¿Por qué? Porque dice tensiones elevadas, estructura muy compacta, normalmente favorable para la estabilidad. Y como esto es una cobertura amplia, entonces, por eso es que estaría comprendido entre 0.5 y 2. 0.5 y 2. A ver, aquí hay una palabrita que dice, ¿no? Dice, pudiendo en la categoría KLM, al final, ¿no? Dice, pudiendo ser desfavorable para la estabilidad de los hastiales. ¿Qué cosas son los hastiales? ¿A qué se denomina hastiales aquí? ¿Qué son los hastiales? Los hastiales vienen a ser, pues,
las paredes del túnel. ¿Ya? Estas paredes laterales que tiene el túnel se denominan hastiales. ¿Ya? Entonces, como su valor está entre 0.5 y 2, el SRF, ¿qué valor tomamos? Se acostumbra a sacar la media. Entonces, la media viene a ser 1. Ya sacamos la media aritmética. Entonces, 0.5-2, entonces podemos considerarlo como 1. 1. ¿Y cuánto sale ahora el valor de Q? ¿Cuánto sale? 2.11. ¿Seguro? A ver qué dicen. Sí, ingeniero. 2.11. Ya, 2.11, ingeniero. ya. Entonces, aquí, ¿dónde está ubicado? $2.11, malo. Sí. 2.11 está ubicado tiene una calificación de malo. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ahora, lo que debe quedar bien en claro es lo siguiente. Ya la siguiente semana vamos a hacer ya ejercicios del módulo de Young y del coeficiente de Poisson. Luego todo lo que es Hokan-Brown. Entonces, y no se olviden, esto ya no lo vamos a ver ya de repente, ya esta parte, ya cuando dicen aquí, ¿no? En la diapositiva, en la 136, el RQD para este ejercicio, 57%. Y en un ejercicio les pueden dar no el valor de 57%, sino que les pueden decir, ¿no? Que para el RQD los datos que se determinaron en el campo fueron para el eje X, por ejemplo, 5 diaclasas. Para el eje Y también se contabilizaron 5 diaclasas. Y para el eje Z, igual, 5 diaclasas. Así les puede dar el ejercicio, ¿no? Que se contabilizan para el eje X 5. Para el eje Y, de repente 7, 8, 10, qué sé yo, ¿no? Pero le vamos a colocar 5. Y para el eje Z, puede ser también, ¿no? 5, 10, 15, no sé, ¿no? Entonces, para Z también 5. Entonces, tenemos 15. 15. ¿Y qué fórmula aplicamos ahí para determinar el Q de Barton? ¿Cuál es la fórmula que aplicamos?
Aquí está. Están apreciando la diapositiva, la 105. La 105. Esta es la fórmula que sirve, ¿no? Para el RQD cuando hemos contabilizado en el campo las diaclasas, ¿no? No se olviden que formamos un cubo que tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura. Y contabilizamos. A ver, ¿cuántas diaclasas hay en X? Por ejemplo, 5. ¿Cuántas diaclasas hay en el eje Y? Vamos a suponer otra vez 5. Para el eje Z, que es la altura. Entonces contabilizamos y vamos a suponer que también da 5. Entonces, hacemos la sumatoria de esos 3 ejes y nos da 15. ¿Y qué cosa? Eso viene a ser, ese 15 viene a ser el joint volumetric, el J sub B, el joint volumetric, que viene a ser igual al número de discontinuidades por unidad de volumen. Número de discontinuidades por unidad de volumen. Entonces, ese 15 lo multiplicamos por 3, 3. Y ese producto, entonces 115 menos ese producto que obtenemos. Y de ahí va a salir ¿qué cosa? De ahí vamos a tener el RQD en porcentaje. ¿Ya? No se van a olvidar. Y este RQD, eso es cuando tomamos los datos en el campo. Pero si utilizamos la diamantina, por ejemplo, como está aquí, ¿no? Estoy con la diapositiva, la 107. La 107, ¿no? Sí, hacemos una diamantina. Entonces, para obtener el RQD, tenemos que tomar, ¿no? Todos los testigos mayores de 10 centímetros. Entonces, en el primero tenemos 38 centímetros. Ahí va la forma. Más 17. El tercer tramo, dice, hay piezas menores de 10 centímetros. Todo ese tramo no lo consideramos. Luego viene 20. Luego viene 35. Ya, eso que se divide entre la longitud total del sondeo o la longitud total del taladro. Entonces, eso entre 200. Y el resultado lo multiplicamos por 100%. Y vamos a tener el RQD, por ejemplo, ahí 55%. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ingeniero, si fuese 10, o sea, no especifica si es mayor o igual. No, si es que es 10, se le considera. Ah, ya, ingeniero, de acuerdo. Sí, si es que es 10, se le considera. Sí, si es 10, justo 10, se le considera. Ya, no se olviden, eso. Con esto ya son 3 clasificaciones que estamos estudiando, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente, ¿ya? Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Aquí. Hemos visto aquí, en este, a ver, están viendo la diapositiva de esfuerzo, la 171, ¿sí? La diapositiva, la 171. Sí, Sí, ingeniero. entonces, sí, entonces, en este diagrama que observan, este es un diagrama de esfuerzo de formación. Ya este diagrama de esfuerzo de formación, esto comprende la ley de Hooke. La ley de Hooke. Esta ley indica, ¿no? A mayor esfuerzo, mayor deformación. Mayor esfuerzo, mayor deformación. Ahora, en el límite entre A, en este gráfico, entre A y B, en ese intervalo AB, ahí se da la ocurrencia del límite elástico. Elástico, ¿no? En este límite elástico, en ese límite elástico, ahí se van a formar estos dos. Se va a formar, ¿qué cosa? El módulo de Young y el coeficiente de Poisson. El módulo de Young y el coeficiente de Poisson. ¿Qué viene a ser el módulo de Young? Dice se define como la relación lineal elástica entre el esfuerzo aplicado y la deformación producida en la dirección de aplicación del esfuerzo. O sea, donde se aplique el esfuerzo a una determinada roca, aplicamos el esfuerzo, entonces se va a producir una deformación. ¿En qué sentido? En la dirección de aplicación del esfuerzo. Y el cociente de Poisson es la relación entre la deformación transversal y axial. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver. Aquí está la parte teórica, ¿no? Dice aquí. ¿Qué cosa es el módulo de Young?
Dice, para materiales cuya longitud, o sea, el largo, es mucho mayor que el ancho. Por ejemplo, en una varilla de fierro, de construcción, ¿no? La longitud es pues, inmensamente mayor comparando con la sección transversal de este fierro, ¿no? Entonces, el módulo de Young, ¿a qué cosa es igual? Es igual al esfuerzo longitudinal. O sea, a lo largo de esta varilla aplicamos un esfuerzo. ¿Y qué se va a producir? Una deformación. O sea, esa relación entre aplicar el esfuerzo va a producir una deformación siempre en sentido longitudinal. A eso es lo que denominamos el módulo de Young. Módulo de Young. ¿A qué cosa es igual este esfuerzo longitudinal? Es igual a la fuerza por el área de la sección transversal. El esfuerzo longitudinal es igual a la fuerza que divide al área de la sección transversal. Y la deformación longitudinal viene a ser igual al cociente entre el incremento de la longitud entre la longitud. Entonces, ahí multiplicamos extremos por extremos, o sea, F por L, y medios por medios. El área por el incremento de la sección longitudinal. Eso viene a ser el módulo de Young. F por L, que divide al área por el incremento de la longitud. ¿Y a qué unidades? Tenemos las unidades, por ejemplo, en pascales. Expresamos, ¿no? En pascales. O también en newtons por metro cuadrado. Newtons por metro cuadrado. En el sistema inglés va a ser igual a libras por pie cuadrado. Libras por pie cuadrado. ¿Ya? Esto es para el módulo de Young. ¿Alguna consulta? Ahora, el otro módulo es el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson. ¿Qué viene a ser este coeficiente de Poisson? Dice, cuando un cuerpo es colocado bajo un esfuerzo tensionante, o sea que va a tender a dividirlo, se crea una deformación acompañado en la misma dirección. Como resultado de esta elongación o este estiramiento, habrá constricciones en las otras direcciones.
Entonces, el coeficiente de Poisson es la relación entre es la relación de las deformaciones laterales o transversales con la axial. Con la axial. Entonces, V, que es el coeficiente de Poisson, es igual, siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a haber una deformación lateral, o sea, una disminución en la longitud. Y en el área, en la sección transversal, ahí va a haber un crecimiento. Pero longitudinalmente, la muestra se va a reducir. Entonces, al final, ¿qué viene a ser este coeficiente Poisson? Viene a ser igual a la ¿a qué viene a ser igual? A la deformación. Es la relación entre la deformación transversal que divide a la deformación longitudinal. Eso viene a ser, en resumen, este coeficiente de Poisson. Para cada roca, para cada material, tiene un módulo de Young, un coeficiente Poisson, que son propios para cada material. ¿Ya? Listo. No sé si habría alguna consulta, alguna pregunta. Los ejercicios de esta parte los vamos a hacer la siguiente semana. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, entonces, a ver, no aparece este alumno Sucasaire, no ha venido este alumno Sucasaire. Que ya le tendré que poner nomás ya que, o sea, NP pues no se presentó, no sé, no ubico su examen, nada de eso, sí. Bien, entonces voy a controlar la asistencia y nos vemos la siguiente semana, ¿ya? A ver un momentito.
Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Gracias. Hasta la siguiente semana. Buenas noches, ingeniero. Hasta la siguiente Buenas semana. noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.